tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos juzgar y seguir rectamente según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues bienvenidos a cada uno de ustedes a este taller que se llama Hacia la Integración Familiar, que tiene como objetivo pues que nos vayamos integrando dentro de nuestra familia de una manera más ideal, de una manera más dispuesta para que nuestras familias sean cada vez más sólidas. El tema del día de hoy es un tema esencial para nosotros que somos católicos y que somos parte de Mater Fátima, que tenemos muy en cuenta la espiritualidad. Entonces, el tema del día de hoy es espiritualidad conyugal. Pero esta espiritualidad, pues, se puede perfectamente entender que va hacia toda la familia. Todos necesitamos de tener una espiritualidad. Y estaba yo leyendo el libro de las Glorias de María, que para mí es un bestseller de don Alfonso María de Ligorio, y estaba viendo la oración de María. Y voy a tomarla como modelo de oración, porque la Virgen María, en su escuela, podemos crecer perfectamente en virtud. Cada uno de nosotros, si tomamos como modelo a la Santísima Virgen María, nos vamos a encontrar con todo lo que nos está haciendo falta crecer. ¿En qué área de nuestra vida nos falta enfocarnos? Y yo te agradezco muchísimo la oportunidad que me das de que juntos reflexionemos en este tema. Gracias por tu tiempo. Sé que todos corren, cada uno tiene actividades diferentes y darse un espacio para crecer espiritualmente, emocionalmente, pues es muy valioso. Entonces, gracias que desde donde nos estás viendo en este momento alguna parte del mundo, te interesas por cultivar tu inteligencia y hoy en este caso vamos a ver la importancia de la oración. Dice en el libro de las Glorias de María, no ha habido en la tierra otra criatura que haya cumplido tan perfectamente como la Virgen Santísima aquella recomendación de Jesús. Lucas 18:1. Es necesario orar siempre y no cansarse nunca de orar. San Buenaventura dice que de ninguna otra criatura podemos aprender mejor que de María a convencernos de la necesidad de orar siempre y de ser perseverantes en la oración. Y San Alberto añade que María fue, después de Jesús, el ser humano que más perfectamente ha practicado la virtud de la oración. Orar. Qué importante dedicar un tiempo a la oración como laicos comprometidos, como consagrados, como sacerdotes. Qué importante que tú dediques un tiempo de tu día a la oración. Ahora sí que alimentar el espíritu. Se habla con frecuencia de espiritualidad conyugal y tal vez no tengamos una idea exacta de ella. Se entiende por espiritualidad en general la unión del hombre con Dios, es decir, la vida divina que hay en nosotros. Tú y yo, desde el mismo momento en que fuimos bautizados, nos unió un lazo filial con Dios Padre, gracias a la redención de nuestro Señor Jesucristo, gracias a ese acto de amor tan grande que sirvió para que todas las generaciones de todos los tiempos que queramos caminar de una manera ordenada y bajo la gracia de Dios, podamos llegar un día a estar en la presencia de la Santísima Trinidad. También importante algo,
La Santísima Virgen en algunas revelaciones privadas ha externado que el alma que le es muy devota en la tierra, que reza mucho el rosario, que promueve también la devoción a ella, tendrán en algún momento un lugar especialísimo en el cielo. Y estas son palabras que en su momento se las dijo a la sierva de Dios Luisa Picarreta, la pequeña hija de la Divina Voluntad, en el libro La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad. La Virgen María le narra cómo todas las almas que se han consagrado a su Inmaculado Corazón recibirán un cuidado especialísimo y una bienvenida al cielo singular. Un lugar en el cielo donde se reconocerá pues la devoción tan grande que tú y yo le hayamos tenido a la Virgen María. Y es que cuando tú y yo nos enfocamos en quererla conocer, te vas a encontrar con una madre tan hermosa que no vas a tener nunca más el pensamiento de alejarte de su mano. Esto es una realidad tan grande porque el Espíritu Santo consolida la relación del alma con la Reina del Cielo. Cuando hay una intención y alguien se acerca a quererla conocer, el Espíritu Santo hace sobreabundar las gracias en aquel corazón que está dispuesto a conocer a su amadísima esposa. Fíjate qué importante que como esposos, como esposas, papás, mamás, abuelitos, tíos, laicos, solteros, tengamos esta disposición a querer acercarnos a Dios a través de una mujer hermosísima que es la Santísima Virgen María, que es Madre de Dios y Madre nuestra. Los medios que tenemos para obtenerla, esta espiritualidad, en primer lugar, son los establecidos por el mismo Cristo, esto es, los sacramentos, y también medios valiosísimos que nos proporciona la Iglesia como ejercicios espirituales, clases que nos enseñan a orar, los libros de autores eclesiásticos especializados en este aspecto y lógicamente una fuente indispensable que no podemos ignorar, la Sagrada Escritura. Todo ello nos sirve para aumentar las virtudes, los dones y toda clase de carismas que constituyen la vida del cristiano. Entonces, tenemos las herramientas para acercarnos a Dios, para aprender a orar. Y esto es tan importante. Me estoy basando en el libro de un movimiento hermosísimo de esposas cristianas de la señora Cristilet, donde ella nos explica que todas las familias deberíamos de tener esta tendencia a la oración, este buen hábito a la oración. Pero aquí entramos los adultos a poner el ejemplo. Y cuando tenemos hijos, llegará un momento en muchas ocasiones, no digo que en todas, pero en muchas ocasiones en las que aún los hijos, habiendo recibido una instrucción de parte de papá o mamá católica, se van a alejar cuando llegan a cierta edad y deciden dar la espalda a Dios y dejan de ir a misa y dejan de confesarse y dejan de comulgar. ¿Y qué hacer, verdad? ¿Qué hacemos, papás? Entramos en crisis, nos duele muchísimo. Lo que tenemos que hacer es seguir orando, seguir orando. Tenemos que ser tú y yo como un escudo entre el mundo y nuestros hijos, entre el demonio y nuestros hijos. Un escudo que al pasar cada cuenta que vamos pasando, le vamos presentando a nuestra Madre María todas las necesidades que tenemos. En nuestra oración, la Sagrada Escritura y el rezo del rosario es esencial. Dirá Don Bosco que la Eucaristía y el rosario son los dos pilares que sostienen la fe de todo católico. Recording in progress. Hace muchos años se pensaba que aquellos que aspiraban a una vida perfecta escogían el sacerdocio o la vida religiosa y que el matrimonio era para aquellos que no tenían grandes aspiraciones espirituales o no podían llegar a una vida
de gran perfección. Existe actualmente la plena conciencia de que el matrimonio es una vocación divina. Y si es un llamado divino, tiene medios de santificación que le son propios. O sea, que el casado tiene que aspirar a una forma de santidad muy diferente de la del sacerdote o del religioso. Hoy los matrimonios estamos llamados a ejercitarnos en las virtudes, que son actos buenos repetidos constantemente. No solamente los sacerdotes y las religiosas pueden llegar a la santidad, tú y yo podemos llegar a la santidad. ¿Cómo? Primeramente, siendo conscientes de cuáles son las áreas que tengo que trabajar en mí. ¿Cómo está mi relación con Dios? Esto sería como esencial. Y esto yo se los pregunto cuando trabajo con matrimonios en la consultoría, soy familióloga, yo les pregunto ante tantos conflictos que veo, ¿cuánta oración hacen? ¿Con qué frecuencia te acercas a la Eucaristía? Muchos matrimonios me dicen, somos católicos, pero no vamos a misa hace mucho tiempo. Hace años que ni me confieso, ni me acerco a la comunión. Mucho menos ir al Santísimo. Y esto es algo que he visto de manera tristemente recurrente. Es un porcentaje mayor los matrimonios que no van a misa, que no hacen oración juntos, que los que hacen. Un porcentaje muy importante, ¿eh? Naturalmente que esto es esencial y ahora mismo lo vas a ver. El matrimonio ofrece una plataforma ideal para crecer en santidad. No lo veamos tan difícil el asunto de ser santos. Simplemente vamos teniendo un mejor carácter. Vamos teniendo una mejor forma de hablarle con los que convivimos. Porque tú y yo, al estarnos formando en toda la escuela de Mater Fátima internacional, con cada expositor, pues, ¿qué es lo que estamos buscando tú y yo? Pues ser mejores personas. Estamos llamados a humanizarnos cada día. Juan Pablo II dirá que el matrimonio es patrimonio de la humanidad. Imagínate qué importante. Entonces, si tú y yo somos conscientes que tenemos que cultivar el espíritu, entonces primeramente tenemos que replantearnos cómo está mi vida de oración, cómo está el termómetro en mi vida de oración. Y yo tengo este ejemplo que me encanta cuando doy consultoría para cualquier medición, si es de felicidad, si es de enojo, si es de tristeza, yo le digo, a ver, en espiritualidad, en tu relación con Dios, de 0 a 10, si 10 es lo óptimo, ¿en qué número consideras que está tu espiritualidad? ¿Cuál es tu nivel de espiritualidad de 0 a 10? Hay personas que me dicen, híjole, pues yo nunca había pensado en esto. Yo pienso que estoy en un 8, en un 7. Hay gente que me dice que es la mayoría menos de 5. Digo, menos de 5 es muy poca relación con Dios. Y entonces no nos debe de extrañar que tengamos tantos problemas. Donde primero nos tenemos que enfocar tú y yo es con la familia. Aquí, con los más cercanos, con los más próximos. El cristiano casado de hoy sabe que le toca vivir la caridad cristiana y crecer en ella por el amor conyugal y el paternal y no por la renuncia a esos amores. Sabe que su participación en la cruz de Cristo es aceptar las dificultades cotidianas, no es evadirse de ellas, buscando mortificaciones ajenas a la realización plena de su vocación divina. Un cristiano casado encuentra en el sacramento del matrimonio los elementos esenciales para cumplir su vocación. Los elementos son, número 1, el ejemplo del amor que Cristo tiene a su iglesia. Número 2, los medios especiales para su santificación dentro del matrimonio. 3,
una jerarquía de valores que le permita orientarse hacia una mayor caridad en circunstancias concretas. Cuando yo entiendo que el matrimonio es un sacramento y que debe de ser contemplado para siempre, no de una manera temporal, entonces me voy a preparar como el atleta que se prepara para una competencia, que necesita de cierta alimentación por mucho tiempo, ejercicio, alejarse de tantas situaciones que lo puedan distraer de esa capacitación que va a tener, de ese arduo entrenamiento, para que cuando llegue el momento, su cuerpo, su mente estén óptimos para poder desarrollarse en aquello que van a llevar a cabo, sea el deporte que sea. Imagínate si nosotros contempláramos desde esta visión el llegar a Dios siendo un laico comprometido con Dios. ¿Cómo puedo estar mejor preparado? Si yo tengo esta visión clara de que yo puedo llegar a ser alguien muy querido por Dios, si yo me siento digna de ser querido o querida por Dios, entonces yo me voy a preparar de una manera consciente. Y he dicho bien la palabra sentirme digno porque hay muchos hombres, mujeres que no se sienten dignos de recibir el amor de Dios. Sienten que eso no es para ellos. Por todo lo que han vivido, por todo lo que han hecho, sienten que Dios los ha hecho un poco de lado o que inclusive ha apartado un poco su mirada de ellos. Sentirnos dignos no depende tanto de nosotros, sino de lo que ya hizo Jesús por ti y por mí. Jesús nos hizo dignos delante del Padre porque Él quiso venir al mundo, volverse hombre en el vientre de la Santísima Virgen María y mostrarnos el camino para llegar al Padre. Que todo lo que hizo Jesús en el mundo fue para hablar del amor del Padre y de lo mucho que Él nos quiere. ¿Depende de ti? ¿Depende de mí ser dignos? No. Depende de nosotros crecer en virtud totalmente. Pero Jesús ya nos dio esa opción, esa dignidad de poder ser hijos de Dios. Por eso los sacramentos se hacen indispensables en la vida de cada católico. El ejemplo del amor que Cristo tiene a su iglesia, podemos recordar la unión entre los esposos, que debe de ser precisamente como la de Jesús y su iglesia. O sea, que la vida tuya y la de tu cónyuge debe ser ante el mundo, ante tus hijos y ante ustedes mismos, un testimonio de esa unión. Amarse con la misma fidelidad, con la misma intensidad, con el mismo sentido de responsabilidad que llega hasta el sacrificio del uno por el otro, con el mismo respeto mutuo, con la misma admiración, con la misma generosidad y con tanto fruto como Cristo ama a su iglesia. En alguna ocasión recibí un matrimonio muy joven donde ellos consideraban que no necesitaban de hijos porque ya tenían 2 perritos y que ya eran una familia, su recién esposo, ella y los perritos. Y yo le dije, esto no es una familia. Sí. Ella me dijo de una manera muy firme, somos una familia. No lo son. Los perritos son mascotas que merecen ser tratados con respeto, totalmente. Dios les dio la vida y se tiene que respetar su vida, pero no dejan de ser mascotas. No pertenecen a tu especie. Le dije, date cuenta. Ellos no son tus hijos. Son mascotas que conviven con ustedes. Ustedes son una pareja sin hijos. Si ustedes quieren ser una familia, entonces deberán tener hijos. Y entonces ahí voltean los dos. Y el esposo, jóvenes, estaba tan convencido de lo que ella le había dicho, que ya tenían una familia, que entonces voltea desconcertado. Estoy hablando de profesionistas.
personas con conocimiento, con una preparación académica alta, pero estamos viendo la falta de espiritualidad, que el dinero no lo da, ni el conocimiento, ¿eh? La falta de espiritualidad, la falta de conocimiento de nuestra Madre Iglesia y conocimiento de qué es exactamente una familia, por qué tiene el nombre de familia, cómo se consolida una familia. Entonces él voltea asombrado y le dice, pero tú siempre me has dicho que somos una familia. Y entonces ella se me queda viendo y me dice, pues yo respeto tu opinión, pero yo sigo creyendo que ya tenemos una familia. Cuando la persona se resiste a aprender, no puedes hacer nada. La palabra de Dios dice, instruye al sabio, corrige al sabio y se volverá más sabio. Corrige al necio y te odiará. Cuando tú corriges a alguien que quiere dejarse instruir, esa persona va a tener mayor sabiduría, mayor conocimiento. Pero cuando la persona está llena de ego, cuando hay tanto orgullo y tú lo corriges, esa necedad tan grande va a hacer que te odie por la corrección que le has hecho. Y es que la corrección fraterna no todos la reciben igual. Pero ¿en qué radica, verdad? Que el sabio se vuelva más sabio después de ser corregido y el necio te odie. Pues radica en la clase de relación que tenemos con Dios. Y esa sabiduría se va poniendo en tu corazón y en tu inteligencia a través de la meditación de la palabra día con día. No esporádicamente, día con día. Y entonces tú me dirás, pues yo no conozco la palabra de Dios, sí quisiera leer la Biblia, pero no entiendo. Te lo voy a poner de una manera muy sencilla. Donde vives, en tu país, compra el misal y lee las lecturas que tocan ese día. Ahí viene perfectamente si es día ordinario, si no es día ordinario, qué santo es el que la iglesia está celebrando. Vas a entrar en la primera lectura, el Salmo y el Evangelio. Y cuando tú haces esa lectura diaria desde tu misal, que es muy sencillo, la palabra de Dios se está encarnando en tu corazón y te está ayudando a ver las cosas con mayor claridad. Vas a tener la capacidad de controlar tus impulsos, que quien se deja dominar por sus impulsos no tomará las mejores decisiones. Tiene que estar en ejercicio constante la inteligencia y la voluntad. Solamente la inteligencia y la voluntad nos hacen diferentes a los animales, que ellos reaccionan por instinto. Y hacen bien, han sido creados de una manera perfecta y lo que hacen lo hacen perfecto. Pero tú y yo tenemos inteligencia y voluntad. Y entonces, si yo soy inteligente y tengo voluntad, entonces me falta conocer a aquel que me ha dado esa inteligencia y esa voluntad. Y ahí entra la oración. Porque ante un conflicto con el cónyuge, cuando la persona tiene una relación más cercana a Dios, va a tener más contención. En algún otro momento, un esposo me decía, ante la queja de la esposa de que él tenía muy mal carácter, él me dijo, es que yo tengo un carácter muy fuerte y mientras que voy revisando el caso y voy escuchándolo, voy tomando anotaciones. Y yo le dije, ¿por qué dices que tienes carácter fuerte? Y me dice, porque lo tengo. Era un abogado. Y le dije, pero no creo que tengas carácter fuerte. Se me queda viendo y la esposa dice, no, sí, sí tiene muy carácter fuerte. Y él me dice, claro que sí, tengo carácter fuerte. Le dije, discúlpame, no tienes carácter fuerte. Si tuvieras carácter fuerte, dominarías
tantas veces que le has sido infiel a tu esposa y no has dejado de serlo, aún viendo cómo le rompes el corazón. Si tuvieras carácter fuerte, dominarías tu enojo y no la golpearías. Si tuvieras carácter fuerte, no le insultarías cuando ella te reclama de tus infidelidades. No, no tienes carácter fuerte, tienes muy mal carácter, que es muy diferente. La persona que tiene carácter fuerte deberá tener la fortaleza suficiente para dominar esos arranques, esos impulsos. La persona que tiene carácter fuerte va a dejar de insultar, va a dejar de ofender, va a dejar de ser infiel. Yo puedo ver una galería que es como el mundo se ve, ¿no? Con gente que vas a encontrar más atractiva que tu cónyuge. Así es el mundo, pero eso no significa que sea accesible para ti. Si yo tengo carácter fuerte, simplemente veo como algo bonito. Dios creó a esa persona y le dio una belleza. Punto. Mira qué guapa, mira qué guapo. Y yo sigo con mi vida. ¿Por qué? Porque tengo un compromiso con el esposo o la esposa. Eso es tener carácter fuerte. Cuando nosotros hacemos lo contrario, tenemos mal carácter. Y el carácter es 100% modificable. Concilio Vaticano II dice, porque así como Dios antiguamente se adelantó a unirse a su pueblo con una alianza de amor y fidelidad, así ahora el Salvador de los hombres y esposo de la Iglesia sale al encuentro de los esposos cristianos por medio del sacramento del matrimonio. Además, permanece con ellos para que los esposos, con su mutua entrega, se amen con perpetua fidelidad como Él mismo amó a la Iglesia y se entregó por ella. Entonces, estamos viendo que el modelo es nuestro Señor Jesús. Y si nosotros somos conscientes que tenemos un llamado a humanizarnos, entonces tengo que tomar mi termómetro de la oración y ver cómo está mi oración. A ver, ¿qué dicen tus familiares de ti? La gente con la que tú convives. No sé, papás, hermanos, tíos, hijos, esposo, esposa. ¿De qué se quejan de ti? A lo mejor la queja es justificada acerca de tu comportamiento, tu manera de hablar, tu manera de reaccionar, tu toma de decisiones. ¿De qué se quejan los que viven contigo? Y aquí tenemos que tener una gran disposición y humildad para dejarnos instruir. ¿Por qué dices que tengo mal carácter? ¿Por qué me dices que te trato mal? ¿Por qué me dices que soy duro o soy dura contigo? Tengo que tener apertura, porque si yo no quiero reconocer lo que los demás me están reflejando, entonces no voy a avanzar. Cada vez que tú lees el Evangelio de todos los días, te vas a encontrar con una enseñanza valiosísima. El Evangelio nos habla de lo que Jesús hacía, de cómo veía a los que más necesitaban de su amor, de su misericordia. Y contrasta con la dureza e inflexibilidad de los fariseos, de los doctos en las Sagradas Escrituras. Estos hombres que decían que eran muy sabios, eran rígidos, eran inflexibles y trataban mal al que menos tenía, al enfermo, al que estaba poseído. Y Jesús, contrariamente, Él se acercaba a ellos, porque Él vino precisamente por nosotros, por los que estamos mal, no por los que están bien. Santa Teresa de Ávila decía que orar es hablar con amor con un Dios que sabemos que nos ama. ¿Y qué mujer podrá haber hablado con más amor con Dios que la Virgen María? Nadie. No podemos ni siquiera imaginar
la manera en la que la Virgen María oraba. ¿Cómo le hablaría a Dios? ¿Cómo le expondría un problema que pudo haber surgido en el hogar? Falta de recursos económicos, a lo mejor algún vecino que estaba en problemas, a lo mejor la falta de salud del niñito Jesús en algún momento. No sabemos qué contrariedades pudo haber tenido mientras que ellos, como matrimonio, vivían en Nazaret. Pero ciertamente todo lo presentaba a la Virgen María por medio de la oración. María ora humildemente y aceptando la voluntad de Dios. Y dirá en el famoso Magnificat: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. He aquí la esclava del Señor. Aunque la esclavitud ha quedado abolida, el término de esclavo es someterme a quien yo considero que es mi dueño. En este caso, yo soy esclava de Dios, entonces quiero entregarle mi voluntad humana. María ora dando gracias y adorando a Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. La Virgen María no negó en la oración lo que Dios había hecho en ella. Al contrario, lo agradeció, pero reconoció que Dios miró a la humildad de su sierva. Ella sabía que lo que había recibido había sido en un don de gratuidad, solo porque la misericordia de Dios es tan grande que la abrazó totalmente, la cubrió. La gracia de Dios cubrió a la Santísima Virgen María, pero ella no niega todo lo que recibió. Y yo te digo hoy, agradeces constantemente a Dios esa personalidad que tienes, ese esposo, esa esposa, esa familia, aunque sean imperfectos, todos somos imperfectos. Absolutamente nadie tiene el matrimonio perfecto ni la familia perfecta. Nada. Hay familias y matrimonios que se llevan mejor que otros, eso sí, pero nadie pertenece a una familia perfecta ni nadie tiene un matrimonio perfecto. Agradeces en esas circunstancias en las que tú convives con los tuyos a Dios la vida de cada integrante, o dices, ojalá se muriera. Ya no soporto esta relación, ya no soporto esa situación. Ay, no, ojalá ya, esto se acabe. Porque hay muchos esposos y esposas que pueden desear que el cónyuge muera en lugar de acercarse a Dios y pedirle dirección. ¿Qué estoy haciendo mal? Porque no podemos, familia de Mater Fátima, querer tener una familia muy integrada, un matrimonio muy integrado, si no reconozco mi responsabilidad y no me preocupo por mi crecimiento. Si solamente quiero que se esfuerce el otro, entonces no vamos a avanzar. Tendríamos que poner en primer lugar a los demás, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. ¿Qué es lo que lo hace feliz? Y si esto te ocasiona una violencia interior porque tú no estás de acuerdo con esa manera de ser, porque tú no estás de acuerdo con ese trabajo, porque tú no estás de acuerdo con esa manera de vestir, porque tú no estás de acuerdo con esos chistes que cuenta tu esposo, ¿no? Cuando tú no estás de acuerdo, es válido que no estés de acuerdo, pero no por eso debes dejar de amar a esas personas que Dios te ha confiado como tu familia. Al contrario, entre más disgusto sientas, más debes de orar y entregarle al Señor precisamente todo lo que no te gusta de ese familiar que tienes ahí, de esos hijos rebeldes, de ese esposo que a lo mejor toma mucho y que dices tú, ay ya, ojalá
se muera o que le pase algo, ya no lo soporto. No soporto llegar a casa y verlo, no soporto que llegue y me salude. Aquí te digo una cosa, tenemos que orar más. Tenemos que orar más y pedir constantemente al Espíritu Santo que nos dé ese discernimiento y esa inteligencia para saber qué es lo que tengo que hacer. ¿Cómo debo de actuar? No conforme a mi voluntad. No conforme a mi voluntad, que es altamente imperfecta, súper imperfecta, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Recuerda que el sacramento ofrece la máxima realización para alcanzar la santidad. Y entonces aquí tenemos que orar y tomar, por ejemplo, como modelo a Santa Mónica. Yo me he vuelto muy devota de Santa Mónica. Me gusta mucho su testimonio. Me parece muy fuerte. Una mujer que no se cansó de orar pidiendo la conversión del esposo y del hijo. Se tardó, ¿verdad? Digo, a lo mejor nosotros decimos, ojalá que conmigo Dios no tarde tanto en esto que le estoy pidiendo de mi esposo o de los hijos, pero lo que tenemos que ver es esa capacidad de orar por el esposo que no era amable con ella, por el hijo que no era el mejor hijo con ella, su único hijo y ni siquiera la trataba bien. Entonces, imagínate ese corazón de esta mujer, cómo estaba, lleno de Dios, lleno de Dios. Ella se vació y le entregaría a Dios en la oración sus tristezas, sus penas morales, su sentimiento de derrota, de fracaso, quizás, pero se dejaba llenar del Espíritu Santo y volvía a orar y volvía a orar. La iglesia nos ofrece medios especiales para su santificación. Estamos hablando de la espiritualidad en la relación conyugal. Al casarnos encontramos dentro del matrimonio los medios propios para santificarnos y no necesitamos ir a buscarlos a otra vocación. Ay, ¿para qué me casé? Ni me hubiera casado. No, si bien me decía. Sí, yo me acuerdo. Debí de haber pensado y mejor no me hubiera casado. Si ya estás casado, si ya estás casada, busca ayuda si es necesario. Busca la manera de seguir adelante, pero de una manera adecuada, positiva, de acuerdo al plan de Dios. No te quejes si ya te casaste. No importa los años que tengas. A lo mejor ya tienes 70 años, 80 años. ¿Para qué me casé? ¿Ya de qué sirve que te quejes? Ya ha pasado toda una vida. Es tiempo de reordenar nuestro interior. La queja no ayuda en nada, no te suma nada. ¿Cuáles son estos medios? Recordemos cuál es la doble finalidad del sacramento del matrimonio. 1, cuidado del amor mutuo. 2, procreación y educación de los hijos. Es evidente que un matrimonio será más perfecto cuanto más perfectamente realice esta doble finalidad. Una pareja realiza tanto más su perfección conyugal cuanto más intensamente se quieran, cuanto más cuiden del amor mutuo, cuanto más responsablemente llaman a la vida a sus hijos y los educan mejor. Las oportunidades que tenemos para ir perfeccionando nuestro amor dentro del matrimonio se nos presentan todos los días. En días pasados me buscaba otro joven. Matrimonios, me llama mucho la atención la cantidad de matrimonios jóvenes que se acercan a la consultoría con la idea de separarse. ¿Cuánto tiempo tienes? 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 6 meses de casados. Ya me quiero separar. Y entonces yo le digo, ¿tú estarías dispuesto a poner en primer lugar a tu esposo o a tu esposa antes que tú? No. ¿Por qué? Porque el matrimonio se trata de esto. Se trata de ver qué lo hace feliz a él o a ella. ¿Cómo puedo ayudarle a que esta persona que yo elegí, a la que yo acepté, se sienta más feliz? Que a lo mejor voy a tener que adecuar muchas situaciones, muchas cosas en mi personalidad, pero
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque yo sé que todo lo que haga yo aquí en la tierra me será contado en el cielo. Todos los actos de amor que yo haga en la tierra serán contabilizados en el cielo. Entonces yo estoy de acuerdo con esto. Y me dice, no, yo no estoy de acuerdo. Ah, no. Si tú no quieres poner en primer lugar a tu cónyuge, no vas a poder solucionar el conflicto. Primero tienes que entender qué es la queja del otro. ¿De qué se queja? ¿Por qué le duele? ¿Por qué llora? ¿Por qué se enoja? Y si tú estás dispuesto a modificar, a crecer como persona tú, entonces harás más feliz a tu cónyuge y eso redundará en tu propia experiencia. Y tú serás más feliz. Tenemos que ir perfeccionando el amor. 1, en el esfuerzo mutuo de adaptación entre los cónyuges. Cuando te ibas a casar, te acuerdas que todo parecía maravilloso. Después te diste cuenta que había cosas que no te gustaban. Y los matrimonios que tenemos 20, 30 años, 40 años de matrimonio, pues ya sabemos perfectamente los defectos que tenemos cada uno. Y a lo mejor esto no lo consideramos en algún momento, pero eso ya no importa. Lo que importa es que estamos aquí y que Dios está del lado de todos los matrimonios. Que Dios lo que quiere es que cada matrimonio avance en la santificación día con día. Número 2, es necesario saber pasar por alto los pequeños detalles irritantes, detalles de no mucha importancia, pero que te incomodan como si fueran piquetes de alfiler. Lo que en un tiempo no molestó, de pronto se hace cada vez más insoportable. Desde la forma de hablar, desde la forma de vestirse, desde la forma de expresarse, desde cómo me habla, cómo me saluda, cómo toma el vaso, cómo come. Es que ya no aguanto esto, es que ya no lo soporto, cómo ronca en la noche, es que ya no lo aguanto. Cada vez, fíjate cómo se van incrementando las quejas, ¿verdad? No sé cuántos años tengas de casados, pero de seguro te está pasando esto, o te ha pasado, que te has ido quejando y quejando y quejando, y al rato sientes que ya no es tu lugar ahí, que ya pareciera que no quisieras pertenecer aquí. Pero fíjate que el llamado de Dios es muy importante. Él desea que todos los matrimonios alcancen un perfeccionamiento en la gracia. Por eso es tan importante la oración. Porque si yo siento que estoy perdiendo la paz constantemente, que estoy irritable la mayor parte del tiempo, tengo que revisarme. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Es una cuestión hormonal? ¿Es una cuestión emocional? ¿Es una cuestión física? ¿Qué me está pasando? ¿Cuál es el problema que detecto en mí? Hay que empezar a crecer en primera persona, antes que exigirle a los demás. Tenemos que cuidar los instantes de ternura, que no disminuyan. Es aprender a confiarte, a hablar de lo que te pasa, de lo que sientes, de lo que quisieras, pero escogiendo el momento oportuno. No todos los momentos son ideales. Tenemos que cuidar esos momentos donde sabemos que puedo poner un comentario y va a caer bien. Al menos no se va a enojar, lo va a pensar. Tenemos que buscar, tenemos que tener tacto, no perdamos las buenas formas dentro de la familia. Esto es algo que veo constantemente en las relaciones interpersonales, interfamiliares. Se pierde la delicadeza, se pierden las atenciones, el tono de voz no se cuida, se dicen las cosas como salen, no hay un filtro. Como viene el pensamiento, sale de manera oral y muchas veces haciendo un daño en la autoestima de la persona terrible.
¿Por qué? Porque hemos perdido la ternura, hemos perdido esa delicadeza. A lo mejor tú me dirás, pues a mí nunca me trataron así en mi casa. Yo nunca vi que mis papás se trataran ni con ternura, ni con delicadeza, ni con respeto. Bueno, si tú no vienes de una familia así, tú trabaja para que tu familia lo sea. Si tú no provienes de una familia donde se trataban con este amor, con esta delicadeza, con esta empatía, bueno, pues haz que tu familia tenga estas características. Tú tienes una familia creada. Pon a trabajar los recursos que tienes y deshazte de malos hábitos o de lealtades familiares que no sirven muchas veces. En la energía, reflexión, delicadeza que exige todos los días y en la educación de los hijos tenemos que tener cuidado. Los esposos y padres cristianos, siguiendo su propio camino mediante la fidelidad en el amor, deben sostenerse mutuamente en la gracia a lo largo de toda la vida e inculcar la doctrina cristiana y las virtudes evangélicas a los hijos. De esta manera, ofrecen a todos el ejemplo de un incansable y generoso amor. Contribuyen al establecimiento de la fraternidad, de la caridad y se constituyen en testigos y colaboradores en la fecundidad de la Madre Iglesia. Lumen Gentium, número 41. Fíjate qué grande es el rol que tenemos como parte de una familia, como integrantes de una familia. Y cuando tenemos un cónyuge, la responsabilidad es todavía mayor. No importa la edad que tengas ahora, no importa los años que tengas de matrimonio, siempre puedes hacer una renovación, siempre se puede mejorar, siempre. La Virgen María, ¿qué dirá en algún momento? Jesús no tiene vino. El Evangelio de Juan nos habla de esto. Esas bodas de Caná, donde ella intercede para que se lleve a cabo el primer milagro mesiánico de su hijo. A la Virgen María le urgía que los apóstoles se dieran cuenta de quién era su hijo, que vieran lo que era capaz de hacer. Y entonces ella apresura este milagro. No tienen vino. Y Jesús termina complaciendo a la mamá y les da el mejor vino a esos novios. Hoy por hoy, cada uno de nosotros necesitamos profundizar en nuestra espiritualidad, en esa certeza de que hemos sido elegidos con muchísimo amor de parte de Dios para estar en este mundo, que no somos un error ni tú ni yo, que no fue un error el que hayamos nacido en tal o cual familia, que todos traemos una vocación y una misión que deberíamos de cumplir, que se nos han dado talentos a ti y a mí, y que en algún momento se nos van a pedir cuentas. ¿Y qué hicimos con los talentos? ¿Qué hiciste con los 10 talentos que recibiste, con los 4, con los 3, con los 2? ¿Los has puesto a trabajar? Si tu respuesta es sí, te felicito. Si tu respuesta es no mucho, todavía tienes tiempo. Mientras que tengamos vida, todavía tenemos mucho tiempo. Virgen Santísima, alcánzanos de Dios un gran amor a la oración y a la meditación, para que desprendiéndonos del amor desordenado a las criaturas podamos aspirar a vivir en continua comunicación con Dios y a pensar frecuentemente en el paraíso que nos espera, a donde ojalá podamos llegar un día junto a ti para alabar y amar en tu santa compañía a tu Hijo por los siglos de los siglos. Amén. Una oración muy bella que escribió don Alfonso María de Ligorio. Hemos llegado al final de esta reflexión del día de hoy hacia la integración familiar y esta será la primera parte. La segunda parte entraremos de lleno en las virtudes teologales y cardinales. Les agradezco muchísimo, muchísimo que estén aquí conmigo. Me alegra tanto, les agradezco que en medio de su agenda tan apretada de trabajo nos den esta oportunidad de estar aquí desde Mater Fátima Internacional compartiendo lo que Dios pone en nuestro corazón.
Humberto, pues de mi Muchas, parte es todo. bueno, muchísimas gracias, hermana Gabriela. No sé si hay tiempo para hacer alguna pregunta, hermana Gabriela. Tengo 10 minutos, Humberto. Bueno, a ver, hermanito Marco, si usted me puede dar una mano, tenemos 10 minutos para algunas preguntas de algunas hermanitas que quieran hacer, que vayan levantando la manita, por favor. Muy buenas tardes, doctora Graviela. Hola, Eh, Marco. Buenas tardes. Muy agradecido con los temas que usted está dando. Muy Muchas lleno gracias. de esa luz que necesitamos mucho. Gracias, Marco. Algunas hermanitas que hoy quieran hacer las preguntas, por favor, es de acuerdo al tema que la doctora ha expuesto y que sean concretas para así agilizar el tiempo para la doctora que ya tiene este tiempo disponible, por favor. Alzando la mano virtual, dispondría de esas preguntas. La hermanita Sochi, por favor, puede alzar la manita, abrir su micro, por favor, y hacer la pregunta. Sí, buenos días. Hola, Xochitl. Sí, gracias por su tema. Está muy, mucho a mí me cala, la verdad. La parte de aquí es de que, pues yo he orado mucho por mi familia, ¿verdad? Porque sí estaba muy alejada de la oración De Dios. de Dios, sí, así es. Entonces, pues mi esposo, pues también somos católicos, pero él, ahora que yo he vuelto a la religión, como Dios lo pide, ¿verdad? Pues hemos tenido muchos desacuerdos y él está muy en controversia de todo lo que yo he cambiado, el rosario, la Biblia, ayunos, y entonces él dice que otra parte que usted dice que tenemos que ver qué es lo que le complace a él para beneficiar la familia o la unión, ¿verdad? Conyugal. Él dice que yo deje de hacer pues lo que no hacía antes y que vamos a estar más felices y contentos porque antes no peleábamos o no discutíamos, ¿verdad? Entonces, el punto es de que siempre salimos en desacuerdo porque cuando toco los temas acerca de la religión, de ir a misa, los días que son importantes, aparte de los domingos, salimos en discusión. Entonces, no sé si estoy haciendo bien. Él me ha dicho que me aleje de eso. Entonces, sí me ha dado como la tentación de volver atrás y no seguir, pero no sé qué hacer en esa parte, ¿verdad? Posiblemente digo, estaríamos mejor, pero hay algo dentro de mí que me dice, no es así, no debes de parar. Entonces, ahí tendría que complacer a él porque pues posiblemente, entre comillas, le hace feliz, ¿verdad? Y otra cosa es a él le gusta tomar de vez en cuando y siempre me dice, pero no, ¿por qué no me ofreces una cerveza? Y le digo, porque no quiero que estés tomando enfrente de los niños. Si nomás es una, le digo, no, te pasas de una, ya es vicio. Y dice, pues yo me sentiría bien si me las ofrecieras. Entonces, también es algo que yo no puedo hacer. Y creo que es algo que tal vez, entre comillas, le puede hacer feliz, pero creo que no, no está bien. Entonces, no sé si me puede ayudar en esa dificultad que tengo, ¿verdad? Ok, Xochitl, mira, primeramente, eres la esposa, no la mamá. Punto número uno, y las esposas tendemos a desarrollar o ampliar más bien este rol de mamá con los esposos, ¿eh? Casi todos. Vamos a hacer a un lado esta parte, este rol de ser mamá con tu esposo. El que te alejes de Dios naturalmente no es bueno y es una tentación. Y aquí el enemigo lo pone de una manera muy clara. Yo te diría, no te alejes de Dios, pero no interfieran las cosas de Dios en tus horarios con el esposo o con los hijos. Es decir, si yo en este momento puedo salir a pasear con el esposo y los hijos, pero no porque primero tengo que ir a misa, pero no porque primero toca ir al Santísimo, pero no porque ahorita toca primero rezar el rosario, yo te diría, la voluntad de Dios es perfecta, es orden.
Si toca en este momento ir a pasear con el esposo, ir al cine, ir a comer, ir para allá y para acá, pues en ese momento no rezo. Y entonces yo le ofrezco a Dios este deseo tan grande que tenía de hacer aquello que me llena en mi espíritu, en el alma, pero voy a convivir de una manera feliz con el esposo y con los hijos, por un lado. 2, ir a misa, pues tan sencillo. Te invito, ¿vamos a misa? No, no quiero ir. Muy bien, yo voy. No, no vayas, yo sí voy a ir, pero respeto que tú no quieras ir. No te voy a obligar, pero si son niños, te los puedes llevar. A los niños me los llevo, pero tú te puedes quedar en casa si gustas. Yo respeto tu decisión, tú respeta el deseo que tengo de ir a misa para pedirle a Dios por nuestro matrimonio y nuestra familia. Todos tenemos derechos, Xochitl, pero los derechos del otro terminan donde empiezan los tuyos. Puedes acomodar tus horarios para darle a tu vida espiritual el tiempo que necesitas sin interferir en la dinámica familiar. Punto número 1. La bebida. Si a él le gusta su cervecita, ofrécele una cerveza. Si tú le dices no porque te envicias, no porque esto, ¿qué es lo que pasa? Hay pleito, porque él lo que quiere es tomarse su cerveza. Puedes decirle, vamos llegando a un acuerdo. Con mucho gusto te voy a ofrecer una cervecita si tú me prometes que va a ser una máximo, no sé, lo que tú creas prudente, ¿no? Pero vamos a hacer un acuerdo, porque yo quiero que te sientas chiqueado por mí. Yo te quiero chiquear, yo te quiero consentir, eres mi esposo, pero si yo voy a ceder en esto, yo también te pido que respetes el acuerdo al que vamos a llegar. Si el Señor se quiere tomar la cerveza, que se la tome. Porque si tú le sigues diciendo no, 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 lo único que vas a ocasionar es que se sigan presentando discusiones. ¿Qué es mejor? Que se tome una cerveza o dos y que hasta ahí pare y que siga la convivencia buena con los niños, con tu esposo, o que haya un enfrentamiento y los niños estén viendo la discusión. Tenemos que darle a cada cosa el tiempo necesario y también la flexibilidad necesaria. Y a veces esa flexibilidad rompe con nuestro sistema de creencias. No nos gusta, pero tenemos que ser flexibles. Pero pedir también esa flexibilidad al cónyuge. Yo doy con mucho gusto, pero tú también necesito que me des esto a cambio. Te sugiero, Xochitl, que lo pongas en práctica y espero que te sea útil. Espero que te sea útil. Sí, gracias por su consejo. Lo pondré en práctica. Muy amable. Muy bien. Dios te bendiga. Para servirte, Xochitl. Dios te bendiga. Gracias. Muchas gracias, doctora. La hermanita Paulina, por favor, puede hacer la pregunta a la doctora. Hola, buenas tardes, Luz Gabriela. Qué rico Hola, escuchar Paulina. tus charlas, muy, muy buenas, me encantan. Mira, es cortito lo mío. ¿Cómo saber Dime. cuáles son los dones que uno tiene? Una. Y lo otro, estas charlas tuyas, ¿se puede volver a escuchar? ¿Hay algún canal, alguna página, algún link? Sí, Paulina. Estas charlas ahora estamos en vivo, pero luego quedan grabadas en el canal de Mater Fátima Internacional. Entonces, creo que lo suben a los 2 días. No sé, ahorita Humberto, Marco nos dirán bien, pero como a los 2 días ya están en el canal de YouTube de Mater Fátima Internacional. Muchas Por un gracias. lado. Por otro, ¿cómo saber los dones? Mira, esto no es tan difícil. En alguna ocasión alguien le preguntó al padre San Agustín, bueno, que en ese rato no era San Agustín, al padre Agustín, le dijeron, padre, ¿cómo puedo saber cuál es mi vocación? No tengo idea. Y entonces él dijo,
donde se unen tus habilidades naturales con el gusto por hacerlas, ahí está tu vocación. Esas habilidades naturales son los dones que el Señor te ha dado. ¿Tienes habilidad natural para qué, Paulina? ¿Para escuchar? ¿Eres buena escuchando? ¿Eres buena dando un consejo? ¿Eres servicial? ¿Eres buena lectora cuando vas a misa? A lo mejor subes al ambón y haces una lectura maravillosa, fluido, con la puntuación adecuada. A lo mejor eres muy amable con los enfermos, tienes mucha paciencia con los niños. ¿Cuáles son tus habilidades naturales? ¿Eres excelente cocinando? ¿Cantas bonito? ¿Te gusta mucho hacer oración? ¿Eres capaz de ir con frecuencia al Santísimo? ¿Tienes este espíritu de contemplación? ¿Cuáles son tus habilidades naturales? Aquí yo te diría, haz 2 columnas. ¿Qué es todo lo que yo reconozco en positivo en mi personalidad? ¿Qué características tengo en positivo y cuáles son mis defectos? ¿Por qué? Pues porque tenemos que conocernos, ¿no? Lo positivo y lo negativo, luces y sombras. ¿Qué es todo lo que yo reconozco que hago bien? ¿Qué me han dicho que tengo bueno? Ay, muchas gracias. Me dio tanto gusto verte, Paulina, porque siempre que platico contigo me siento bien escuchada. Recoge un poco en tu memoria cuáles son los comentarios piropos que te ha hecho la gente a lo largo de tu vida. Entonces ya vas a ir identificando tus habilidades naturales. Si te estás refiriendo a los dones del Espíritu Santo, bueno, pues ahí se tiene que hacer un discernimiento. Un discernimiento que se tiene que hacer de una manera acompañada por algún sacerdote, por algún laico autorizado, que sea parte de algún movimiento religioso, que tenga una espiritualidad sólida, que te ayude a discernir cuáles son tus dones, esos dones que el Espíritu Santo te ha dado. Pero yo te diría, enfócate en la personalidad que tienes. Todo lo bueno que tú tienes, esos son los dones que el Señor te ha dado. Enfócate. No es que ignores los defectos, pero enfócate más en potencializar lo bueno que tienes como persona. No sé si te haya quedado claro, Paulina. Muy claro, muchas Muy gracias. claro. Sí, Qué muchas bueno. gracias. Un Me da mucho abrazo gusto. Un desde abrazo, Chile, Paulina. desde Chile. Desde Chile, pues hasta Chile, Sí. un abrazo, Paulina. Dios Muchas te gracias. bendiga. Igualmente para Gracias. ti, Gabriela. Gracias, doctora. Hermanita Emma, ¿puede encender su micro, por favor, y hacer la pregunta? Hola, buenas tardes. Gracias por la plática. Hola, Irma. Mi Gracias. pregunta es, los jóvenes que apenas están iniciando con un noviazgo, Ujú. ¿qué prudente sería que empezaran a tomar algunas pláticas para que los vayan preparando en este noviazgo? ¿Y en qué Ujú. podría yo basarme para yo empezarlos a guiar en este camino, tanto del Híjole. noviazgo como del matrimonio? Esta pregunta tuya es súper importante porque los jóvenes mueren dentro de sus habitaciones solos. Tienen mucho desconocimiento de muchas cosas, están con un bombardeo de parte del mundo a través de todos los medios digitales y lógicamente sería maravilloso una formación en el noviazgo. No muchas comunidades dan formación para novios, pero hay muchas que sí. Tendrás que investigar en tu parroquia quién da esta formación para que inculquen en los jóvenes valores altos. Aquí en Guadalajara hay un movimiento muy bonito que se llama EVAE, el verdadero amor espera. Se promueve la virginidad.
Y lógicamente es una formación integral con la palabra de Dios, con el magisterio de la iglesia, con los sacramentos, con la Sagrada Escritura. Es tan necesario formar a los jóvenes, pero eso te sugiero que lo manejes directamente en tu parroquia o pregunta en alguna comunidad si dan este tipo de formación, o intenta contactar a EBAE a través de Facebook. Puedes encontrarlos y a lo mejor te podrían orientar si tienen ahí donde vives alguna célula que tengan este trabajo para jóvenes. Es muy bonito, es muy necesario y es muy urgente además. Espero que te haya sido útil, Irma, esta respuesta. Muchas gracias. Sí. Para Bueno. servirte. Y Marco, yo ahora sí me tengo que retirar. Y esto, Bueno, hermanito Humberto. Bueno, muchísimas gracias, hermana Gabriela, en nombre del apostolado, en Gracias. nombre del director, del padre Héctor, de todos los integrantes que colaboramos, de Marco y de todo. Muchísimas gracias por esta plática tan bonita. Que nuestra Gracias Madre, a la usted. Santísima Virgen, me lo bendiga mucho, que le siga dando esa humildad para poder explicarnos y poder llegar a los corazones de todos los matrimonios, de todos los que necesitamos esta ayuda. Bendiciones, Muchas hermanita. gracias, Humberto. Si Dios quiere, y mediante entre 15 días nos estamos viendo. Gracias, hermanita. Y muchas En 15 bendiciones. días. Y bueno, seguir orando mucho por México, que lo necesitamos, mucho por Argentina, que estamos muy bombardeados por estos ataques satánicos. Así que bendiciones, mi querida hermanita. Que la pase lindo. Muchas gracias, Humberto. Gracias, Marco. Y gracias a la familia Mater Fátima. Los veo en Gracias, 15 doctora. días, Muy Dios agradecido. mediante. Gracias.